Bueno, Todavía no. en los apuntes, lo importante es que empiecen leyendo sobre todo la parte de los elementos de los elementos de la retícula, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? Los elementos de la retícula, les había dicho la clase pasada que son muy importantes y son elementos que los aplicamos en casi todas las piezas gráficas. Por ejemplo, los márgenes no son solo parte del diseño editorial, sino que son parte de cualquier pieza gráfica. El margen es importante porque es lo que nos permite tener un aire a la vuelta de la pieza gráfica, que hace que la pieza gráfica se vea más ordenada. En cualquier pieza gráfica es importante que se deje un margen adecuado. Por ejemplo, piezas que no son de diseño editorial, como puede ser una tarjeta personal, una hoja membretada, un sobre, es fundamental que tenga un margen adecuado, que los elementos no nos queden muy al borde, porque eso, aparte de producir un efecto negativo porque se ve como amontonado, puede suceder que a la hora de guillotinar se termine cortando algún elemento como un carácter, ¿sí? Ahora, en el diseño editorial es mucho más importante todavía. ¿Por qué? Porque el hecho de que la página tenga una buena diagramación es lo que nos va a permitir que se pueda leer de forma más fácil, ¿sí? Que sea más amena la lectura, que las personas puedan comprender lo que pasa. Recordemos que no siempre las personas que van a estar frente a una pieza de diseño editorial van a ser adultas. También hay niños que quizás recién están comenzando en lo que es la lectura, quizás hay adolescentes que no les gusta mucho leer o que se aburren, entonces es importante de que no solo sea interesante, sino que esté correctamente organizada. Habíamos visto los tipos de retícula, que las vamos a usar en todas las piezas gráficas y es por eso que las vamos a repasar. Obvio que las tienen en los apuntes. La retícula de una sola columna es la que se llama manuscrita, ¿sí? Es una sola columna y dentro de esa columna nosotros podemos, obviamente, ir agregando distintos elementos. Podemos, por ejemplo, en una página tipo manuscrito, tener texto hasta la mitad y la otra mitad con una fotografía, pero siempre lo importante va a ser que nosotros respetemos las líneas que colocamos como límites, ¿sí? En este caso, al ser un manuscrito, es una sola columna, entonces ese límite ya va a llegar al margen de la página. En el sistema modular, que decíamos que es quizás el más complejo de diseñar, pero después nos permite organizar todos los elementos de una forma más rápida, nosotros nos manejamos justamente por módulos. Módulos que deben ser del mismo tamaño y que se repiten. No significa que el módulo deba tener, supongamos, 3x3, sí o sí, es decir, el mismo tamaño de ancho que de alto. El módulo puede tener 3,2 por 2,5, ¿sí? Lo importante es que todos los módulos deben tener el mismo tamaño. Y entre módulo y módulo debe haber un medianil ya establecido, ¿sí? Vamos a tener en cuenta para qué estamos componiendo nosotros esa página, el cuerpo tipográfico que va a tener los textos que vamos a usar, y eso nos va a ir guiando mucho en cómo debe ser ese medianil, cómo debe ser ese espacio entre módulo y módulo, ¿sí? Si el cuerpo tipográfico es pequeño, el medianil también puede ser pequeño, 0,3, 0,4 centímetros, o sea, 3 o 4 milímetros, ¿sí? Si los cuerpos tipográficos son más grandes, los medianiles también deben ser más grandes porque
Si no, no va a tener sentido. Se puede confundir un medianil con un interletrado, ¿me entienden? Entonces, siempre un elemento va a estar en función de los otros. Cada página va a ser diferente. El sistema de columnas, que nosotros podemos tener de 2 a 3, 4 columnas, lo que necesitemos, nos da flexibilidad, ¿se acuerdan que les decía? ¿Por qué? Porque nosotros podemos variar dónde terminamos cada uno de los elementos. Decíamos que en el sistema modular nosotros debemos hacer llegar los elementos hasta el final del módulo, ¿sí? Entonces yo, en función de la utilidad que va a tener esa página, voy a tener en cuenta si mis módulos deben ser altos, medianos, muy pequeños, ¿sí? Por ahí hay diarios que su sistema modular, por ejemplo, los módulos tienen 2 centímetros de alto y de esa forma es todavía más flexible porque permite, recuerden que nosotros vamos a tener que hacer terminar la foto, el bloque de texto, todo donde finaliza el módulo. No podemos dejar un aire acá, ¿sí? Porque si no, no estaría cumpliendo la función. Entonces, si nosotros vamos a ver que tenemos como elementos muy distintos, nos conviene que los módulos quizás sean con menos altura y más cantidad de módulos. Si nosotros tenemos páginas que ya sabemos más o menos qué elementos tenemos y qué tamaños las fotografías, qué tamaño los bloques de texto, vamos haciendo los módulos más grandes. Cada uno va a ir determinando eso. En las de las columnas, yo puedo terminar, o sea, yo respeto el ancho de la columna, pero puedo terminar mis bloques de texto en distintas alturas de acuerdo a la necesidad. Por supuesto, esto también va a estar relacionado con los otros elementos que yo tenga en la página, ¿sí? Y la jerárquica decíamos que es como la más, digamos, como más libre quizás, porque la trabajamos en función de la importancia que le damos a cada elemento. Por ejemplo, el titular, el bloque de textos, las fotografías, quizás un gráfico de barras, distintos elementos que yo pueda colocar, y yo voy a ir organizando y acomodando de acuerdo a la importancia que yo le quiero dar a cada elemento, ¿sí? Estos deben acordarse porque los vamos a utilizar en todas las piezas gráficas, ¿sí? Vamos a empezar trabajándola en la primera pieza de diseño editorial que vamos a trabajar ahora, que va a ser el práctico 1, que es el folleto. ¿Ustedes ya trabajaron con folletos en otras materias? Hicimos, sí, con Laura, pero fue un diseño de un folleto y la verdad que yo no. Fue como que nos dijo, lo hagamos. Hagan un folleto y nosotros tuvimos que buscar, digamos, cómo se hacía el folleto. Nuestros recursos, cualquier cosa. Bien. O sea que, digamos, fue más experimental el tema, ¿sí? Pero bueno, estaría bueno que ustedes busquen después esos folletos, después que veamos acá la parte teórica, como para ver en qué, digamos, como en qué acertaron y en qué fallaron, ¿sí? Porque seguramente ya tenían como algún criterio en el uso de tipografías, en la organización del espacio, que digamos que los llevaron seguramente a elaborar algo que no esté tan desacertado, ¿sí? Es que nos agajemos la cabeza y digamos, no. ¿Qué hice con esto? Fue el primer año. Va a ser bueno como analizar. ¿Cómo? Que fue el primer año cuando nos hizo hacer eso, así que estábamos aprendiendo. Exacto, sí, a ver que alguien entra. Pero va a estar bueno que... hola, Flor. Ay, ya no sé dónde estoy. Acá. Va a estar bueno que lo vean ahora como con otros ojos
y como les digo, es que puedan hacer ustedes mismos sus propias correcciones, ¿no? Que eso también está bueno. Bueno, ¿qué características tiene un folleto? Que es un documento, les dice, descriptivo y de extensión breve en comparación con otras piezas gráficas, o si lo comparamos con su primo, digamos, con el volante, ahí podemos decir que es una pieza más extensa, ¿sí? Pero generalmente tiene entre 2 y 8 páginas, depende, digamos, del tipo de folleto, siempre que no se transforme como en otra pieza de diseño editorial, como puede ser un catálogo, ¿sí? Que a veces tienen como funciones distintas. ¿Para qué se lo utiliza? Se lo utiliza para con distintos objetivos. Presentar algo al público, como pueden ser las características de un producto o empresa, presentar nuevos artículos o nuevos servicios que pueda tener ese cliente nuestro, dar a conocer las cualidades, las características de ese producto o empresa. También se lo utiliza mucho para lo que serían, por ejemplo, museos o destinos turísticos. Entonces, pueden ser folletos que estén destinados a tener como una corta duración en manos del receptor de esa comunicación, o pueden ser folletos que están pensados para que la gente por ahí los pueda guardar. Esto pasa sobre todo con estos de museos o con folletos turísticos, ¿sí? Generalmente el cliente es el que nos va a dar la cantidad de información que nosotros vamos a tener que colocar en el folleto. Y entonces ese siempre va a ser uno de los condicionantes a la hora de elegir su formato y su tamaño, ¿sí? ¿Cómo nosotros manejamos el tamaño de los folletos? Siempre a la hora de medir se mide de manera desplegada. Es decir, teniendo el folleto abierto y se mide de borde a borde del folleto, ¿sí? Nosotros, digamos, por una cuestión de costos, por ahí estamos acostumbrados a trabajar con folletos A4, con folletos oficio, es más común, pero las medidas y los formatos de los folletos pueden ser de lo más variado. Obviamente, el presupuesto va a influir también, pero si la cantidad de folletos que tenemos que hacer es grande, directamente se lo imprime en planchas de papel, y entonces ahí en la imprenta ven cómo acomodarlos en la plancha para ver que rinda más. Entonces, como toda pieza gráfica, por ahí lo más conveniente a la hora de trabajar es consultar presupuestos en el lugar donde nosotros vamos a querer imprimir, ya con una maqueta del folleto, o hacerlo anterior, ¿sí? Ir y preguntar cuánto nos sale hacer folletos de formatos estándar como A4 u oficio, cuánto nos sale hacer con un formato más irregular, y en base a eso también ir tomando las decisiones de acuerdo al presupuesto que el cliente nos dice que posee. Acá para el práctico van a tener un presupuesto ilimitado, cosa que por ahí en la realidad no sucede mucho. Los colores. Los folletos en general trabajan a full color, ¿sí? Hacia cuatricromía, hexacromía, de acuerdo a las necesidades que tengamos nosotros en la comunicación. Lo que pasa es que ahora con las nuevas tecnologías es mucho más fácil, porque tenemos como más sistemas de impresión disponibles que por ahí permiten hacer una tirada muy pequeña de folletos, ¿sí? Antes uno cuando imprimía folletos necesitaba pensar que se iban a imprimir, no sé, 300, 500 folletos, 1000, porque era necesario sí o sí hacer las planchas de los originales. Ahora nosotros podemos imprimir, si queremos, 3 folletos en láser y nos dan esa posibilidad sin ningún tipo de problema. Entonces, obviamente que va a ser más caro por el sistema de impresión, pero se puede hacer, ¿sí? Generalmente en un folleto
se trabaja sobre soporte blanco, es decir, el blanco del papel, y a partir de allí se cuentan las distintas tintas, ¿sí? Sabemos que, lo vimos el año pasado, los colores primarios para impresión van a ser las 4 tintas, y en el caso de que se necesite una tinta especial, porque así lo requiera la marca, bueno, se cuenta ahí como una tinta más. Generalmente eso pasa cuando es un color no solo con dorados y plateados, digamos, sino con colores especiales que se quieren lograr porque el producto así lo requiera. Por ejemplo, que fuese, no sé, un folleto para chocolates y entonces se requiera como que el marrón de ese chocolate sea como muy especial o llame mucho la atención, y obviamente eso no se logra tanto con la trama de puntos. Entonces en ese caso se trabaja con un color especial que se agrega, ¿sí? Pero bueno, también si no tenemos presupuesto se puede trabajar de forma cromática, ¿sí? Con una paleta de grises, y siempre que se lo trabaje de forma correcta puede llegar a funcionar muy bien. Los papeles que se usan generalmente para folletería son papeles estucados, ¿sí? Que son papeles que tienen como una terminación final, una capa arriba de una mezcla de distintos, como diríamos, como cal, sulfitos, que hacen que el acabado del papel sea como más suave, más delicado, y pueden tener distintos tipos de brillo de acuerdo a el caladrado que se llama, que son rodillos que pasan en el papel y lo van dando desde un mate, semimate, y cuanto más se pase ese rodillo, más va como alisando esa película que se le pone al papel y lo va dando más brillo. Generalmente se trabaja con gramajes desde 90 gramos, que no es tan común porque es un gramaje muy bajo, pero sí 135, 150 serían como los más comunes, ¿sí? El plegado en los folletos es muy importante, ¿sí? Se lo puede plegar de distintas maneras y el plegado es el que le da el nombre que va a tener ese folleto, ¿sí? Es por eso que la cantidad de pliegues que tiene es lo que nos va determinando si es un díptico, un tríptico. Cada una de las caras que nos quedan son las que se denominan palas, ¿sí? Por ejemplo, acá les dice el tríptico, que es como de los más comunes, tiene 2 pliegues y tiene 3 palas, ¿sí? Las palas serían entonces cada una de esas caras, como de esas hojas que nos quedan en el plegado de un folleto. Estos serían como los más comunes. El díptico, cuando tenemos un solo plegado, 2 paletas. También tenemos que tener en cuenta que el formato es bastante libre, no solo el tamaño. Nosotros podemos tener un díptico trabajado en eje vertical, como en este caso, pero también lo podemos tener en eje horizontal, ¿sí? Depende de lo que queremos comunicar. Y muchas veces si lo trabajamos de forma horizontal, como es más raro, muchas veces llama como más la atención. Obviamente todo esto va a ser en función de la información que nosotros tengamos que colocar ahí, ¿sí? Porque eso va a ser una de las cosas que más nos va a condicionar la información que va a llevar ese folleto. De ahí, en trípticos, les decía que tenemos 2 plegados y 3 palas, ¿sí? Pero pueden plegarse de distintas maneras. Estas son como las principales. Se lo puede plegar en forma de acordeón,
en forma envolvente, que es el más común, y en forma de ventana. ¿Cuáles serían las características de cada uno? En el tríptico acordeón, las palas van a tener el mismo ancho, ¿sí? Porque, digamos, una de las caras no influye en la siguiente, en el plegado. Cuando tenemos plegado envolvente, como en este caso, las palas sí deben tener tamaños diferentes en el ancho. La que va en el interior, la que va plegada hacia adentro, siempre va a ser como la más pequeña. No es mucho. La diferencia va a ser quizás 1 milímetro si confiamos en que la gente de la imprenta va a ser como muy prolijos, o 1,5 milímetros o hasta 2 milímetros si no tenemos tanta confianza, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros dejamos las 3 palas con el mismo ancho, vamos a poder plegar la pala interior, pero la pala que tiene que envolver todo nos va a quedar más corta, ¿sí? Nos va a quedar más cortita cuando pleguemos. No sé si les pasó alguna vez cuando doblaron. No sé cómo fue su experiencia con su folleto. Sí, el mío era diferente, más tenía un diseño triangular, o sea, era diferente. Y sí, me costó muchísimo porque no tenía ni idea cómo armarlo, así que lo tuve que cortar y copiar porque no me coincidían los bordes de un lado y de otro. Un fiasco. Bueno, si eso tienen que tener digamos, en cuenta. Lo mejor ante la duda es hacer una maquetación, ¿sí? Ustedes agarran un papel común, ahí simulan el formato de su folleto, puede ser muy pequeñito, es simplemente para guiarse, y ahí prueban cómo tienen que hacer, sobre todo a la hora de acomodar qué información en cada una de las palas, para que después de eso va a depender la lectura que va a tener ese folleto, ¿sí? Acá entonces recuerden que esta, la interior, va a ser la más pequeña. Esta va a ser como, digamos, mediana, y esta con 1 milímetro más, esta es la que tienen que tener más cuidado, digamos, en la interior, de hacerla quizás 2 milímetros más cortita. Y esta, por ahí es preferible que sobresalga medio milímetro, ojo, estamos hablando de milímetros, no es que va a sobresalir así un montón, pero por eso es preferible que sobresalga 1 milímetro, medio milímetro, y no que quede corta, a no ser que esa sea la intención, ¿sí? Porque también puede ser esto, que hagamos las palas irregulares con un propósito. Supongamos que acá el diseño sobresale hasta ahí, y nosotros queremos que la portada llegue hasta acá, por ejemplo, en el diseño, y acá colocar un color o una trama o algo que queremos que forme parte del diseño. En el caso del folleto tríptico no tenemos mayores inconvenientes. El único inconveniente va a ser asegurarnos de que hagan el plegado en forma correcta, que coincida, que no nos quede ni muy superpuesto ni muy abierto, y que es aconsejable tener en cuenta dónde van a cortar las palabras, que no nos quede por ahí la abertura en el medio de una letra, sobre todo si las letras son pequeñas. Si las letras son grandes o de admiración, una H, una O, y que justo nos quede una parte acá, pero es grande, bueno, ahí no habría problema, ¿sí? Ahora, si la palabra es pequeña, por ejemplo, si yo pongo ahí esto, folleto, y me corta en la E, bueno, medio milímetro que quede desfasado el plegado, se va a notar, ¿sí? Lo mismo si yo coloco una fotografía ahí, que no me quede justo un ojo, por ejemplo, que no me quede justo una nariz, un elemento donde se note mucho cualquier imperfección del plegado que pueda haber. Los cuatrípticos
serían cuando tenemos 3 pliegues, 4 palas, y también funcionan de la misma manera que la anterior. Tenemos envolventes, donde vamos a tener que tener en cuenta la diferencia entre cada una de las palas, el acordeón y el cuatríptico paralelo, que es cuando plegamos a la mitad y luego volvemos a plegar a la mitad, ¿sí? A la hora de elegir cómo lo voy a hacer, siempre va a depender el tipo de comunicación que yo voy a querer dar y el tipo de lectura que yo le voy a dar a ese folleto. Pensemos que es fundamental en la lectura la forma en la que uno abre el folleto, ¿sí? Yo empiezo por la portada, que debe ser lo más atractivo, lo más interesante, generalmente un titular, puede haber alguna frase corta y generalmente algún tipo de imagen fotográfica o gráfica. Las portadas siempre tienen que ser muy atractivas, ¿sí? Porque es como la puerta de ingreso a lo que va a ser esa pieza gráfica. Y de ahí yo tengo que pensar cómo voy a seguir leyendo. Por ejemplo, si yo trabajo de esta manera acordeón, me resulta muy útil cuando yo tengo como comunicaciones distintas. Supongamos nuestro instituto y yo quiero poner las distintas carreras en cada una de las palas. Ahí me resulta muy útil porque yo puedo como leer de forma independiente. Yo veo la portada quizás y de ahí voy viendo cara por cara las distintas carreras, pero ninguna es como más importante que la otra. Entonces, digamos, no va a modificar tanto la lectura, la forma en la que se abre. Ahora, si yo tengo una información que tiene que seguir un orden de lectura, por ahí me conviene mucho más trabajar de esta forma, con uno envolvente o con uno paralelo, donde yo sé que lo primero va a ser la portada, después se va a abrir y van a leer estas dos caras y después recién lo van a desplegar totalmente y van a hacer una lectura general, ¿sí? Entonces, es fundamental que yo tenga claro cómo quiero que lean mi folleto para poder elegir qué tipo de folleto voy a tener. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Acá les quería hablar un poco sobre los elementos de la retícula. ¿Cómo se usan en el folleto? Son tan importantes, a veces no tenemos en cuenta esto, pero son tan importantes como dentro de la página de un diario o de un libro, ¿sí? En el folleto también tengo que cuidar mucho el tema de los márgenes, ya que van a ser los lugares, los márgenes externos, los lugares por donde yo voy a poder sostener mi pieza gráfica, ¿sí? Pero yo también tengo que tener en cuenta los márgenes que voy a tener a cada lado del plegado, de la línea del plegado, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta exactamente dónde va a ir el plegado para poder dejar los márgenes adecuados. Generalmente en un folleto uno deja, por ejemplo, un margen de 1 centímetro o de 0,8 en los bordes externos, pero en los plegados yo puedo dejar quizás un poquito menos, ¿sí? Puedo, si yo, por ejemplo, digo, trabajo con márgenes amplios, dejo 1 centímetro, 1,2 centímetros, puede ser que yo directamente deje eso en el plegado, o sea, supongamos que acá hay 1,2, dejo 0,6 hacia cada lado de la línea para que en total visualmente se complete ese 1,2. Ahora, si mis márgenes son más estrechos por una cuestión de costos, que tengo que poner mucha información y supongamos es un margen de 0,7, en ese caso a cada lado del plegado me conviene dejar un poco más, ¿sí? Por ejemplo, dejar 0,5 y 0,5, que va a ser 1 en total, y no dejar 3 milímetros, 3,5 y 3,5, que me pueden quedar muy ajustados. Y lo que siempre les digo, no saben ustedes la exactitud que va a tener la imprenta a la hora de hacer ese plegado, ¿sí? Hay algunos que son sumamente prolijos y hay otras veces que no,
que después cuando nos entregan nosotros vemos que no quedó exactamente a la mitad como queríamos. Ahora, cuando nosotros más ajustados dejemos los márgenes, hacemos como algo poco importante, más problemas van a tener, ¿sí? Ojo, no es lo mismo trabajar ustedes tranquilitos en su casa, imprimirlo ustedes, que mandar después a imprenta. Por ahí, por mezquinar, digamos, unos milímetros de margen, pueden después pasar malos ratos porque cuando guillotinaron ese folleto le comieron todo el margen, por ejemplo, entonces les quedaron las líneas muy al borde, se ve amontonado. Recuerden también que en todos estos casos se imprimen de los dos lados de la pieza gráfica, entonces también es importante hacer coincidir ambos lados. Cuanto ustedes más ajustados dejen esos márgenes, más peligro van a tener de que la pieza salga mal. Yo acá les simulé un folleto díptico. Era solamente para mostrarles cómo funcionarían, por ejemplo, dos tipos de retículas que yo coloqué. Ya vamos a ir viendo en los ejemplos qué tipos de retículas hay. En este caso de la izquierda, ¿qué retícula utilicé? Cri, cri. Cri, 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 cri. Son 4 nada más de columnas, ¿sí? Fíjense que yo acá hice 2 columnas con un medianil en el medio, ¿sí? Y simplemente 2 columnas. En un díptico yo puedo trabajar así, me puede resultar cómodo, quizás si mi cuerpo tipográfico va a ser pequeño y entonces yo no quiero que la línea de texto sea como tan extensa, por esto que decimos, porque termina dificultando la lectura. Pero yo, por ejemplo, podría trabajar, acá lo que me permite es que quizás yo diga, bueno, coloco acá arriba el título, ¿sí? No sé, inscripciones abiertas. Entonces, acá empiezo poniendo el isotipo de nuestro instituto y de ahí acá yo les coloco que las inscripciones están abiertas, bla, 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 y después acá empiezo carreras docentes, bla, 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 carreras técnicas, bla, bla, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar mi espacio de distintas maneras. Obviamente siempre se debe ver ordenado. Supongamos, si yo pongo acá el logotipo, después acá pongo un texto, acá coloco una foto hasta el final, y después en se me ocurre colocar acá arriba una foto así chiquita, después acá otra cosa, o sea, nada coincide con nada, ¿me entienden? La línea del principio del logotipo no coincide con la de acá, por más que yo lo coloque todo dentro de una columna, se va a ver desordenado igual, ¿sí? Pero lo que yo me refiero es que esto me da como, si yo tengo elementos como de distintas alturas, no estoy todavía muy segura, me da como la posibilidad de cortar en distintos lados. No como la modular, que tengo que respetar mucho más eso. Y en este caso, ¿qué tipo de retículas puse? Manuscrita. Manuscrita. No es que en el mismo folleto voy a tener las dos, pero les quería dar un ejemplo de cómo, digamos, colocaría, yo bocetaría mi folleto. Acá vamos a ver algunos ejemplos para irme acordando de cosas que son importantes, ¿sí? Si bien cada pala puede tener como una información distinta, yo siempre voy a tener que tener elementos que le den unidad a cada una de esas palas. Acá se da el ejemplo de unidad y variedad. Esta línea, este elemento gráfico, ¿sí?, que se mueve a través de las 3 caras,
es lo que me permite a mí unir, ¿sí?, visualmente ese diseño. Ustedes fíjense que, por ejemplo, esta línea arranca acá y ¿dónde se conecta? Se conecta con esta dirección que tenemos acá. La línea blanca continúa un poco más abajo y así. ¿Sí? Entonces me da como un juego visual. A pesar de eso, fíjense que las dos fotos que yo tengo acá, digamos, la base de una de las fotos coincide con la parte superior de la otra foto. ¿Me entienden lo que les decía yo? Esto de la organización. Siempre tienen que buscar una organización. Por ejemplo, que las cajas de texto coincidan en la altura. Bueno, acá es evidente, ¿sí?, dónde está el margen. Por ejemplo, en este caso, los bloques de texto están justificados a la izquierda y lo que hacen también en este caso, se nota, es jugar, o sea, seguir, respetar la línea del elemento gráfico, ¿sí? Eso también siempre le da como más orden visual a la pieza gráfica. En este caso, se ve que se trabaja con 3 columnas, ¿ven? Acá tenemos 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, en este deciden trabajar. Recuerden que yo puedo unir las columnas, ¿sí? Entonces, ven, en este caso se trabaja con 2 columnas para una de la información y estas que son como informaciones como más breves en la otra columna. En la otra pala se trabaja la primera columna con los gráficos y las 2 columnas siguientes con el bloque de texto. Y en la tercera también, la primera columna con los gráficos y en la parte de arriba se trabajan 2 columnas con el texto y en la de abajo se trabajan las 3 con el texto. Acá la foto en las 3 columnas, ¿ven? ¿Pueden ver esto que les digo? Sí, profe, ya estamos atentos. Bien. Generalmente donde, digamos, se deja como más libre esto puede ser en la parte de las portadas, ¿sí? En las portadas nosotros podemos trabajar desde el tabulado de los textos de una forma distinta, como más libre, ¿sí? Jugar un poco más, o por ejemplo, aunque en los otros lo trabajemos forzado, un justificado forzado, quizás en la portada no, ¿ven? Lo trabajemos centrado, o quizás lo trabajemos mucho más libre, como con una estructura jerárquica, ¿sí? Las portadas es como que se las trabaja por ahí un poco más libre porque son muchos menos elementos, como en este caso un titular y una ilustración, ¿sí? Y lo que se busca es llamar la atención. Pero generalmente en las portadas no se coloca como mucha información. Acá tenemos el ejemplo de un folleto donde hay mucha información que colocar. Por ahí nos va a pasar esto, de que tengamos una gran cantidad de información, entonces tenga que llevar como cuerpos tipográficos pequeños, ¿sí? Estos hay veces que son folletos que no solo son informativos, sino que tienen alguna característica por la cual puede ser guardados, porque hay veces que vienen, por ejemplo, con el calendario de vacunación o con otras cosas que nos permite como guardarlo, porque es información útil para ser utilizada en otro momento. Bueno, en este caso se nota que está trabajado con una retícula manuscrita, ¿sí? De manuscrito. Ven que es una sola columna, ¿sí? Nosotros acá vemos el margen visualmente
Y tenemos un elemento gráfico que une las 3 palas, que se repite de un lado y del otro. Es decir, en la cara exterior como en la interior del folleto, ¿sí? Y eso le da unidad. Se juega por ahí con distintos cuerpos tipográficos. En un folleto de estas características que tiene tanta información, por ahí lo más conveniente es trabajar con una sola familia tipográfica o a lo sumo con 2, donde una pueda ser utilizada solamente para los titulares. Pero si no, buscar una familia tipográfica que tenga muchas variables y que nos permita jugar con eso en la variedad, ¿sí? ¿Qué sí se ve acá? ¿Qué pasa? Que se dan cambios de color en la tipografía, porque hacer tanto texto, necesitamos esos saltos visuales que hagan que no sea tan monótono. Esto que nosotros vemos acá, una sola acción, ¿sí? En el cambio de color, ¿ven? Una sola acción, acá puede asegurarte, iniciar la lactancia materna. Estos saltos visuales son los que hacen que quizás no sea tan aburrido la lectura de esto. Y de paso nosotros jerarquizamos como algunas palabras. Cuando tenemos bloques así de texto grande, ¿cómo podemos hacer esa jerarquización? Por ejemplo, utilizando negrita, utilizando italic, o con una variable de color propiamente dicha, digamos, porque también cuando uno pasa a negrita también se le dice el color, ¿sí? Porque es como se la ve más oscura, más intensa, o más, cuando la tipografía es light, se la ve como más clara porque es más fina, también se le dice como variable de color, pero yo acá les digo en forma literal, ¿sí? Cambiar el color. Y bueno, esto también de utilizar por ahí algún tipo de recuadro. En este caso se trabaja a 2 columnas, que es importante cuando ustedes usan fotografías, que las fotografías tengan la misma estructura. Eso siempre le va a dar unidad a su pieza gráfica, ¿sí? Bueno, analizar el tema de los bloques de texto, cómo insertamos, por ejemplo, en este caso un mapa. Bueno, acá lo ven claramente cómo se trabaja con las columnas, ven que se ve bien simple, sobre todo bien claro. Estos elementos de color que va de borde a borde de la columna nos muestra visualmente, digamos, nos ayuda como a percibir esas columnas. Y ven acá, bueno, ven que en la primera paleta se trabaja con las 2 columnas completas, foto, y en esta segunda y tercera paleta, por ejemplo, el plano, se decide que traspase la paleta y llegue a una de las columnas de la paleta siguiente, ¿sí? Son todos recursos que ustedes pueden utilizar. Pero, ¿a qué nos ayuda la retícula? A que todo se vea organizado. En la Gestalt, en los distintos principios, bueno, esto sería principio de estructura, ¿sí? Esa estructura que nos da la retícula es lo que hace que los elementos se vean organizados y que el ojo pueda percibirlos de una forma clara y sencilla, ¿sí? En este caso algo mucho más simple, pero ahí también se ve como, por más que acá parece que es el diseño que es tipo manuscrito, acá y acá se puede distinguir que es a columnas, ¿ven? Pero yo lo puedo utilizar de esta manera, utilizo las 2 columnas. Pero yo lo que tengo que analizar desde el primer momento es qué necesidades gráficas voy a tener en esa pieza, ¿sí? Y eso va a determinar mi elección de qué tipo de retículas me va a resultar más conveniente. Bueno, acá tenemos un cuadríptico
y vemos cómo este simple elemento, ¿sí?, me va dando unidad entre las 4 palas. Aunque acá no lo veo, yo aplico ley de cierre y continuidad, y, o sea, no, yo aplico, mi ojo, digamos, automáticamente mi cerebro aplica, y yo completo esta línea como que baja y está por acá, ¿sí?, por más que realmente no lo esté viendo. En este caso, fíjense cómo es menos información de texto, ¿sí?, si bien yo tengo acá, estoy viendo, se juega mucho más con los elementos gráficos que me van a ayudar a mí a la comprensión de esta pieza gráfica, ¿sí? También se trabaja por columnas, ven, tenemos 4. 1, 2, ¿sí? Y acá 3, 4 por pala. Y después yo puedo tener como esta libertad de acá hacer el bloque de 2 columnas, y en cambio acá para estos otros elementos se ve como uso una columna, lo mismo acá, ¿sí? En este caso tiene como un plegado ventana, que no lo vimos anteriormente en estos esquemitas, ¿sí? Esto, fíjense que esta sería la portada, esta sería la contraportada, esto cierra acá, ¿sí? Imagínense que esto cierra así, y de ahí vuelve a cerrar, ¿me entienden? Como si fuese una doble ventana, el plegado. Entonces, acá, digamos, ¿cómo me doy cuenta yo? No porque lo haya tenido en la mano, sino por el diseño que tiene. Se nota que esta foto continúa con esto, ¿ven? La línea punteada sigue con esto, y entonces esto, por lo que se ve, es la parte más importante, la portada y la contraportada, ¿sí? Es otra opción de diseño. Y acá el interior, donde se ve que se trabaja, digamos, con una manuscrita, o en realidad parece más como una retícula jerárquica, ¿ven? Donde se van colocando como los elementos de acuerdo a la importancia que se le quiere dar. Los gráficos, las fotos, pero para dar unidad, fíjense que todas las fotos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Se ayuda, si bien en algunas partes está como más exagerada, pero la utilización del recurso, ¿sí?, de difuminar hacia el final, por más que les digo en esta se nota como más exagerada, pero lo tienen todos, este elemento gráfico que colocan arriba, que se repite en todas partes. Bueno, los folletos se pueden trabajar de forma fotográfica, de forma gráfica, no solo se puede, se debe tratar de ser como bastante creativos, ¿sí?, como en todas las piezas gráficas, y tratar de que sobre todo llamen la atención, atraigan a la gente para su lectura. Acá en este caso es una combinación de acordeón y ventana, ¿ven? Porque cierra, se pliega sobre sí mismo y a la vez se cierra como una ventana. Entonces es como que podemos, ahí está cerradita, podemos tener distintos formatos, distintos tamaños, jugar con el plegado del folleto, pero siempre, por sobre todo, tener en cuenta para qué va a ser, quién es nuestro cliente, qué se desea comunicar, cuánta información voy a tener que comunicar, y en base a eso voy a poder ir tomando las elecciones que yo necesite, ¿sí? Se puede hacer ahora con tecnología, digamos, que tenemos casi todo. Obviamente todo tiene su costo,
pero se puede hacer casi todo porque ahora se puede cortar con láser, que nos permite hacer estos cortes así especiales sin ningún tipo de problema, que antes era como bastante más complicado porque había que hacer como unos moldecitos de pequeñas guillotinas para poder hacer unos cortes así. En cambio ahora con láser es todo como más simple. Obviamente que estos formatos tan irregulares, o sea, no ahora para el práctico, ¿no? Me refiero en la realidad. Encarecen bastante, ¿sí? Pero justamente esto, el hecho de ser como original, puede hacer que llame mucho más la atención, ¿sí? Entonces que quede más presente en la mente del consumidor. Acá ustedes van a tener total libertad para trabajar, ¿sí? Fíjense esto, qué interesante, porque el elemento gráfico que sobresale a la vez se superpone con el otro y entonces nos da como un juego que está muy bueno. Obviamente que ustedes tienen que analizar todo eso a la hora de distribuir la información, porque eso nos va a condicionar en cómo voy a colocar la información para que se lea. Lo que está acá, que es parte de la portada, al mismo tiempo cuando yo abra esto va a ser parte de la otra pala, ¿sí? Entonces todas esas cosas tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, las partes que yo voy a tener, en estos casos, por ejemplo, tengo que acordarme que cuando yo pliegue voy a ver los distintos colores, qué quiero que se vea. Si yo tengo estos cortes irregulares y en el plegado se va a ver de esa forma, tengo que recordar que no debe haber tipografía en esa parte, o que si pongo algunas tipografías, algunas palabras, sean para que se lean de determinada, que tengan un sentido en la portada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas tengo que tener en cuenta. Por eso les decía que siempre es interesante hacer maquetitas mientras yo boceto, ir probando mis ideas a ver cómo va a quedar, ¿sí? ¿Siguen ahí? Sí. Sí, profe, acá está. Bien. Bueno, lo que no sé si tengo abierto acá es... No tengo abierto. Ahí lo busco. El práctico que tienen que hacer. Obviamente, este práctico es sobre el folleto, ¿sí? Y ustedes van a trabajar con... Yo les coloqué acá... A ver, ahí vuelvo a compartir. Acá lo tengo. Les puse que ustedes pueden trabajar con el cliente del parcial, ¿sí? Que puede ser el profesional o la institución que ustedes han elegido para el parcial. Pero si ustedes quieren trabajar con el cliente del práctico anterior en el que hicieron marca y manual, también puede ser, ¿sí? Bueno, este es el práctico. En la primera parte tienen información, ¿sí? Información teórica, que por ahí me gusta que lo lean antes de empezar, como para que tengan fresco lo que hemos estado viendo en clase y sobre todo para los que no se conectan. Y aquí está la actividad. Entonces van a elegir el cliente, yo les puse acá profesional o institución porque es lo último que hicieron y me parece que es donde ustedes tenían más claro el tema del brief y puede haber más información. Van a releer ese brief que hicieron, no van a hacer otro para ahora, por eso elijo como el cliente anterior, y ahí van a definir el objetivo que va a tener el folleto, en base a lo que ustedes ya colocaron en el brief, ¿sí? Y la información que incluirá, es decir, el beneficio básico que ustedes colocaron les puede servir totalmente para comunicar acá en el folleto, ¿sí? Van a realizar 3 bocetos maquetados, es decir, agarran hojas blancas comunes y ahí
hacen el boceto, que puede estar a escala, ¿sí? Puede ser más pequeño de lo que después vaya a ser en la realidad. Van a hacer 3 bocetos con 3 tipos de retícula distintas, ¿sí? Van a marcar las retículas, las van a marcar fuertecitas. ¿Por qué? Porque los vamos a ver el miércoles que viene en clases, ¿sí? Ustedes los van a mostrar a la cámara, van a explicar las ideas y si ustedes lo marcaron suavecito con el portamina, supongamos, y con lápiz celeste, la retícula, no se va a ver nada, ¿sí? Entonces, marquen bien, marquen fuerte, si quieren remarquen con marcador o lapicera, como quieran, como para que después se pueda ver en cámara, ¿sí? ¿Queda claro lo que van a hacer para la semana que viene? Profe. Bien. Tienen que ser 3, esto es importante. Porque por ahí, acá después cuando caen con uno. Son 3 bocetos distintos, ¿sí? Con 3 retículas distintas que ustedes elijan. Es decir, una sola va a quedar afuera. Supongamos, todo va a ser de la misma idea, del mismo cliente, de lo mismo, ¿sí? Pero yo quiero ver cómo diseñan ustedes esas retículas. Va a ser, no sé si por lo menos conmigo, la primera vez que diseñan retículas y entonces quiero ver cómo las bocetan, ¿sí? La idea es que las veamos la clase que viene para que las podamos corregir y ver cuál es como la más conveniente para la idea que tienen ustedes. En el boceto que se hace, se indica, ¿sí? Acá es el titular con tipografía, o sea, lo importante es que ustedes muestren como la altura que va a tener esa tipografía, no es necesario que lo escriban el titular. Este va a ser el bloque de texto, lo marcan el bloque de texto, se puede hacer si quieren como contexto simulado, ¿sí? Que pueden ser simplemente rayitas así o XXXX, como quieran, no importa, lo importante es que se vea la mancha. En esta parte foto o en esta parte ilustración, ¿sí? Y bien marcada la retícula. Obviamente los márgenes, el medianil, bueno. Cuando ustedes marquen la retícula ya lo demás se va a ver en forma clara, ¿sí? ¿Dudas? No. ¿No? Hacer una pregunta. Sí. El tamaño de la tipografía ya viene definido así porque veo que hay algunos bloques de texto que son más chiquitos que los bloques grandes. No. Y eso, yo no sé si eso lo elige uno de acuerdo a cómo lo ve o ya viene el tamaño. No, no. Justamente el que elige sos vos en función de la cantidad de texto que vas a tener generalmente o de cómo querés que se vea ese folleto, porque quizás no tenés tanta información, pero querés que en ese folleto haya como mucha ilustración, supongamos. Entonces usás un cuerpo tipográfico, no sé, 9 para el texto, para que los bloques no te queden tan grandes y puedas como usar más para la ilustración y que tenga aire entre la ilustración y el texto, ¿sí? Todo eso lo definen ustedes, de acuerdo al cliente, de acuerdo al producto, ¿sí? Siempre va a haber, digamos, como clientes que necesitan cuerpos tipográficos como más pequeños, hay clientes que son como más serios, más formales, y generalmente eso nos lleva a buscar tipografías como muy formales. Los cuerpos tipográficos son más pequeños muchas veces, ¿sí? Y hay veces que el cliente permite en la comunicación que vamos a tener que la tipografía sea un poco más informal. Recuerden que para bloques de texto nada de tipografías fantasías muy cargadas que dificulten la lectura, ¿no? Bueno, todo eso podemos ver en clases, es la idea. Bien, ¿otras dudas?
Aparte recuerden que ustedes van a estar trabajando con el cliente que ya eligieron. Entonces van a tener un brief que los va a guiar y van a tener un manual que los va a guiar. Si ustedes en el manual me colocaron que las familias tipográficas de campaña son tal y tal, esas van a ser las que van a tener que usar en el folleto, ¿sí? Espero que los manuales estén completos. Todavía no empecé a corregir el parcial, estoy con los de tercero. Espero que el manual esté completo, hayan puesto los códigos cromáticos corporativos que los van a guiar para el folleto, las familias tipográficas corporativas que son las que los van a guiar para el folleto y todo lo demás. El formato lo eligen ustedes, es totalmente libre, tanto el tamaño como el formato, ¿sí? Vimos en los ejemplos que puede ser desde lo tradicional, un tríptico tamaño oficio, puede ser, no sé, un folleto que tenga 8 paletas, pero de forma irregular, como estos últimos que vimos, que era como un hexágono. ¿Se acuerdan? Tienen total libertad. Total libertad y un presupuesto libre. Hay que hacer volar nomás. Sí. Inclusive Matías, pero no sé. Acá ya se me mezcla marketing con taller. Pensaba en el lavadero, pero no, este es taller. No, ya. Cuando usted vea mi trabajo, en la parte que hice el papelería, me va a querer poner un 10 y no va a mirar al otro más. Bueno, espero, Matías, que hasta ahora en los parciales he puesto ningún 10. Todavía no corregí los de ustedes, pero están como... No están. Miren que el año pasado en color, la verdad que puse muchísimos 10. Este año está un poquito más flojo el tema. Así que les tengo fe a este grupo. A este grupo le tengo fe. Sí, Valentina, totalmente. Así que bueno, no me decepcionen, ¿no? A trabajar. Miren que ya me van quedando poquitos también. Cada vez menos. Eso estaba viendo, cada vez menos, pero en todas las materias que ¿Sí? nos estamos conectando, sí, es casi siempre el mismo grupo. No hay más gente, no sé qué. Sí, yo creo que este año el tema de la virtualidad, la cuarentena, no sé, yo creo que afectó más que el año pasado. Yo a veces, yo también lo siento que, no sé, que eso lo Es decía hoy. como más pesado, este año es mucho más pesado todo. Más pesado, sí. Será que no sé, que el año pasado estaba acelerada, estaba qué sé yo, pero ahora arranco temprano a la mañana y no termino. Eso les decía, no, tengo un montón para corregir, pero entre que armo el PowerPoint, entre que armo el práctico, entre que subo a la bendita plataforma, entre que ya se me terminó la mañana, eso que me levanto a las 8 con el frío que hace igual, y estoy en deuda con la corrección de los trabajos. No, y me parece que les pasa lo mismo a ustedes. No, sí, profe. Específicamente. Yo no puedo creer que no me puedo organizar, o sea, estoy en el mes de agosto y pienso y no me puedo organizar, no, es como que está mucho más pesado todo. Y eso que hay algunas materias que directamente no es tan complejo el trabajo, o sea, los prácticos que tenemos que hacer, pero no sé. Está Sí. como muy... Igual, segundo año es más pesadito que primero siempre. Hay más materias en segundo. Estamos más cansados, digamos. Sí, puede ser. Sí, yo hoy no. Yo el otro día me reía porque yo me levanto a las 5:30 y justo estaba cambiándome. Sí, estaba cambiándome y recibo un mensaje y era Nancy.
me mandaba un link de un programa de radio de música de jazz. Y me dice, ¿qué hace? Porque yo le contesté, me dice, ¿qué hace vos despierta? No, vos, ¿qué hace despierta? Le digo, yo me estoy levantando. Los diseñadores somos noctámbulos. Hoy le digo, yo no me voy a poder, sí, digo, yo no me voy a poder acostumbrar, le digo. Yo arranco a las 5 y le digo, y después ya no, hasta las 10:30 ya estoy, ay, no hay más. Sí, pero no, Nancy es ave nocturna, pero sí. ella se acostumbró, no sé cómo puede. Pero yo no en ningún momento, no, pero ni siquiera cuando era yo sola y estudiaba y qué sé yo, nunca me quedé toda la noche, siempre preferí dormir y levantarme a las 7 y siempre se me quedó más de mañana que, por ejemplo, Sí, ella me dice, la noche es mejor, dice, la noche el silencio, dice las estrellas. claro, pero si después dormí hasta las 2 de la tarde, pero no, o sea, que la vida continúa, no, es imposible. Sí. Es imposible con el trabajo. Sí, no, yo no me podría, no, como dicen los chicos, ni a gancho, no podrían, no. Sí, no, sí, Nancy es así, por ahí ella te cae así 2 de la mañana, yo estoy re durmiendo y me despierto así asustada y Nancy dice, Caro, cuando puedas me contestan, yo después le contesto a las 7 de la mañana, solo que ella ni bola nos deja en cualquier parte. Yo le contesto a propósito, apenas me despierto, le contesto para ver si ella se despierta. Bueno, a mí me pasa lo mismo. A mí, los que me mandan mensaje a las 11 de la noche, yo ya no existo. Y a las 5:30 estoy contestando los mensajes. Como que me quieran matar, pero después ya me olvido, así que no. No, yo también. O porque por ahí todavía estoy despierta, pero es como que ya a esa hora me desconecté. Ya es como la hora de decir a los niños duérmanse, qué sé yo, todo lo demás acomodé. Entonces como que ya no contesto, ya me desconecté del celular generalmente. Bueno, los voy a liberar tempranito, así descansan y ya se conectan con Laura. Bueno, gracias. Pero necesito que empiecen a trabajar entonces con esto, porque sí se presenta el 3, ¿sí? Para los que entraron tarde, les decía que la fecha del práctico de marketing la pasé para el 10, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer les había dicho que era el 3? No sé si se acordarán o no. Ayer les dije que era el 3, pero la pasé para el 10 para que no les coincida con este, ¿sí? Este práctico es más corto, entonces, bueno, para el 3 ya tiene que estar terminado. No lo voy a pasar a no lo voy a pasar porque después nos queda ver catálogo, después quiero que hagamos periódico, porque, bueno, no está ya Jero y siempre por ahí nos dividíamos con él y después nos queda libro, ¿sí? Así que como ven, es bastante. Pero es que alguna novedad sobre la materia, porque yo le pregunté a Nancy y me dijo que ni siquiera habían llamado a nadie. Lo que pasa es que no, yo estoy como desconectada. No en la escribo página del nada. instituto, en el Facebook, pusieron una publicación de que buscaban personal para cubrir la materia. Ya hicieron el llamado a concurso. Claro, para diseño, mática 1 y 2. Ajá. Pero de todos modos, ya estamos, mirá, en agosto ya, o sea, yo creo que ya está perdido, porque no sé. Sí, pero no sé, psicología es diferente con la materia de Gerardo. No sé. Sí, es bastante, en ese sentido, bastante burocrático la institución. Así que tengan paciencia. Tengan paciencia. Ya. Y si no, bueno, a Nancy, pregúntenle. Ella, Sí, yo le pregunté y me había dicho eso, que todavía ni siquiera habían llamado a concursos y que me dicen, no, es lo único que sé. Bueno, ahora no sabía lo que acaba de comentar Mati, así que, bueno, ya hay un poco de esperanza, pero de todos modos, no sé.
no sé, no nos queda nada y no sé qué es lo que nos pueden enseñar y cómo nos van a enseñar. Porque eso psicología era una cosa un poco más teórica que tenías que leer y unas cosas así, pero con diseñomática es diferente. Sí. No, sí, en el sentido de que Sí, entendí. no les van a complicar para regularizar, siempre eso se contempla. Eso sí, por lo que dice Emilio. Lo que dice Andrea de los contenidos que no van a llegar a ver, y bueno, eso también es cierto. Con ustedes es Diseñomática 2, así que bueno, es la última. El año que viene tienen informática, pero es lo básico. Así que, bueno, ojalá que tengan pronto. Sí. Bueno, profe. Bueno, que estén muy bien. Lo estamos viendo. Sí, empiecen a bocetar, empiecen a trabajar en todo. Descarguen los apuntes también. Así que tienen bastante trabajito. No, a no tambolear. Bueno, sí. Sí, es que cada uno se maneja de una forma distinta. Hay a los que a que mí a la Andrea en el barrio no nos corten la luz, estamos todo bien. ¿O no, Andrea? Ay, sí, no, qué mole. Bueno, chicos, que estén bien. Ahí veo la asistencia. Y bueno, listo, ya me acuerdo. ¿Alguien más se desconectó? No, profe, estaba con la compu. Ah, estaba con las dos. Bueno, listo. Entonces, y Yamila está bien. Sí, re poquitos. Bueno. Estaba conectada, profe. Flor, sí. Ya la anoto. Tenés razón, ella está. Bueno, acá es más fácil porque están las tres cerquitas. Belis, Villafañe y Villalba. Bueno, chicos, que estén bien. Ya me acuerdo la asistencia, no se preocupen. Que estén bien y nos vemos el miércoles. Perfecto, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chicos.